Hago entrega del informe. Para acá, para acá, para acá. Hace 4 años, los mexicanos empezamos las transformaciones que necesitaba el país y que no se habían podido lograr. Por supuesto, sé que hay insatisfacción y descontento en algunos sectores de nuestra sociedad. Muchos mexicanos están preocupados por la educación que reciben sus hijos. Nos lastima la pobreza, un rezago histórico que no hemos superado. En varias regiones, el crimen sigue siendo una amenaza. La corrupción y la impunidad dañan la vida del país y el crecimiento de la economía aún es insuficiente. Esto es lo que agravia y afecta a los mexicanos. Son problemas serios que hay que resolver. Hace 4 años, los mexicanos empezamos las transformaciones que necesitaba el país. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento del video que fue presentado en México por parte de la Presidencia de la República con motivo de la entrega del 4º informe de gobierno, esta entrega que legalmente se hace cada año. En este caso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó al Congreso mexicano, a la mesa directiva del Senado de la República, este 4º informe de gobierno. Y en el marco de esta fecha es que el presidente Enrique Peña Nieto realizó este ejercicio donde primero vino un video, vio usted un fragmento hace un momento, y después vino un ejercicio con jóvenes de la República Mexicana donde se hablaron de diferentes temas de la administración pública mexicana. Y bueno, pues todo esto antecedido, como sabemos, de la reunión sostenida, polémica sin duda, entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el candidato republicano por la presidencia de los Estados Unidos, el día de ayer en Los Pinos. Así que el antecedente es bastante singular, insólito diríamos, a lo que está haciendo el ejercicio del día de hoy, 1 de septiembre 2016. Para hablar de todo esto, para hablar de lo que es este 4º informe de gobierno, este ejercicio que acaba de realizar Peña Nieto con jóvenes de la República Mexicana, hemos invitado a dos colegas, periodista Julio Hernández López, que ha estado por aquí en diferentes ocasiones, y te agradezco mucho, Julio, que estés de nuevo en este programa. Gracias. Gracias, Julio, autor de la columna Astillero del Diario de la Jornada. Está Alberto Asís. Gracias, Alberto, por estar aquí de nuevo en este programa. Gracias, para Carmen. Analizar precisamente una fecha como esta. Bueno, hay que analizar de ayer a hoy porque son horas intensas en términos informativos y de análisis crítico las que están ocurriendo en México. Gracias, Alberto Asís, por estar aquí en este programa nuevamente. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues de ayer a hoy tenemos varias tela que cortar. Muchas. Julio. Sí, bueno, pues nunca... Saca una tijera. Sí, claro, pero una tijera, pero de podador, de jardinero, de las grandotas. O sea, que tú tienes ganas de criticar seriamente, ¿o qué? No ganas, pero es que nos dan material abundante. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver tantos desatinos acumulados. Y nunca que yo recuerde, un ocupante de la presidencia de la República en México había llegado en tal condición desafortunada, maltrecha, deficitaria, a la rendición de un informe de actividades. Normalmente los ocupantes de la presidencia convertían esto en un ritual faraónico de celebración protocolaria, pero hoy Enrique Peña Nieto está borrado, abatido en su figura política debido al gravísimo error histórico que cometió increíblemente unas horas antes, 24 horas antes, con esa extraña, con esa grotesca recepción a alguien, Donald Trump, que no solo llegó hasta la casa de Peña Nieto, la casa de los mexicanos teóricamente, a decirle en su cara que se iba a construir el muro, sino que además le jugó el dedo en la boca y de una manera tramposa, pero bueno, pues finalmente es la política, así es como se está jugando.
ha dejado a Peña Nieto en una situación que es la que los clásicos dicen que los políticos no deben permitirse, que es no hacer el ridículo. Y Peña Nieto ha hecho más que el ridículo. Ha quedado, según expresión de otros opinantes, comentaristas en medios internacionales, como alguien que faltó al interés popular, y hay quienes hablan hasta de una traición a los intereses populares y lo comparan con los personajes más oscuros y negativos de la historia mexicana. Alberto Asís, ¿qué dices? Bueno, yo creo que en efecto, el contexto previo al primero de septiembre a este informe sí viene acompañado de esto que ya señalaba Julio, es decir, hay una gran desaprobación que se manifiesta en una mayoría de casi 8 de cada 10 mexicanos que dicen el país va muy mal, el gobierno está No estoy aquí para ser reprobado, popular, dice Peña Nieto. Sí. Pero creo que esto que ha sucedido en los últimos días, incluso antes de la visita de Trump, yo diría, ellos tomaron este mensaje y dijeron, vamos a cambiar la imagen de este gobierno, vamos a cambiar la narrativa, y empezaron esta campaña previa de spots y tratando de rescatar lo que ellos consideraban como acciones positivas. Luego, este cambio de narrativa parece como que no les funcionó de todo, porque ante la gravedad de los problemas, lo único que no esperarías es que hicieran otra campaña publicitaria, una campaña de spots, como la que empezaron a hacer. Entonces, yo creo que enemigos del presidente le dijeron, pues es que invita a Trump, hay que hacer algo espectacular. Enemigos del presidente. Eso parece porque... O sea, el enemigo en casa. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, yo no entiendo, ¿quién lo asesora? ¿Quién le dijo que invitara a Trump? ¿Por qué vino Trump? Él mismo, que es lo peor. Y en esas condiciones, entonces dijeron, sí, vamos a hacer... ¿Cómo se tomó esa decisión? Es importante saberlo. Un acto espectacular trayendo a Trump, y entonces sobre eso vamos a plantearle todas las verdades, ¿no? Y resulta pues que se desinfló completamente, y el que salió victorioso fue Trump. Confirmó después en su discurso en Arizona que iba a hacer lo que había dicho siempre, el muro que era contra los mexicanos, y Peña Nieto desapareció. Y en ese sentido, este día que era el día del presidente y que se había convertido después en el día contra el presidente, y luego pues nos quedamos sin presidente. Eso es la parte más complicada. Y hoy quedó en día de Donald Trump. Y hoy quedó en una suerte como muy extraña de un informe de gobierno, en donde tienes por un lado lo que sucedió en el Congreso, y luego tienes este encuentro con los jóvenes, y luego tienes este gran spot antes del encuentro con los jóvenes, en donde a eso se redujo, digamos, lo que antes era el mensaje presidencial. Y creo que ahí están las claves de lo que ellos quieren presentar como la imagen positiva de México, que ya casi nadie la cree, digamos, ¿no? Y entonces, ese cambio de narrativa fue un fracaso rotundo. Déjenme, Julio, Alberto, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, este cuarto informe de gobierno, este ejercicio con los jóvenes, esta asociación inmediata con el contexto en el que se dan las cosas y la llegada de Trump. Bueno, una visita rapidísima, pero que dejó huella, sin duda. Volvemos después de la pausa. Los mexicanos de hoy estamos derribando las barreras que limitan el desarrollo y el potencial del país. De estos cambios, el más relevante, por tratarse de nuestros niños y jóvenes, es la reforma educativa. Para empezar, estamos eliminando esa vieja práctica de vender o heredar las plazas de maestros. Por eso, es una de las transformaciones que más resistencia se ha enfrentado. Pero tenemos que seguir adelante, porque lo que aquí está en juego, más bien, lo que está en riesgo, es el futuro de México. La reforma educativa significa mejores maestros, mejores escuelas y mejores planes de estudio. Yo hice mi tesis, recuerdo cómo la realicé entonces. Por cierto, no había computadoras como ahora, había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis. Que pude haber mal citado o no
bien citado a alguno de los autores que consulté? Es probable que sí. Tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más. Pude haber cometido algún error metodológico. La tesis de Peña Nieto, bueno, es en referencia a un reportaje especial que publicamos en el sitio Aristegui Noticias, este reportaje que llamamos De plagiador a presidente, donde queda registrado por lo menos un 28.8% del texto de la tesis de Peña Nieto sobre Álvaro Obregón como plagio. Es una clara definición cuando se reproducen párrafos enteros o páginas enteras de autores que no son citados debidamente, incluso como ocurrió con un texto del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, que fue citado, que fue tomado ese texto, 20 párrafos de ese texto, sin siquiera citarlo en la bibliografía. Y eso creo que no puede ser un error metodológico y otras situaciones que son narradas y descritas en ese reportaje especial. Pero bueno, no hablaré más de ese reportaje que publicamos en Aristegui Noticias. Los dejo, Julio, Alberto, con esto que fue parte del ejercicio de hace ratito, precisamente con los jóvenes de México, alguien que le preguntó de la tesis en la Universidad Panamericana, que también tuvo una respuesta bastante polémica respecto a qué hacer con una tesis así, con la que se obtuvo un título de abogado que hoy tiene el presidente de México. ¿Error metodológico? ¿Computadoras? Bueno, ¿comillas? Pues, digo, ¿Qué dices, Julio? Pues hay un cinismo institucionalizado. Peña Nieto simplemente recurre a la elaboración de recursos discursivos bastante ineficaces. Lo que está hablando respecto a la tesis es simplemente esta técnica que ha aplicado de los errores de percepción. Lo mismo le quiso aplicar a Donald Trump al no asumir que había toda acumulada una serie de agresiones a los mexicanos, acusándolos de narcotraficantes, violadores, criminales, sino que dijo simplemente que se estaba en presencia de una malinterpretación, así lo dijo él, que es la misma tesis de los errores de percepción. Peña Nieto tiene un discurso muy acartonado, muy poco eficaz. Lo demostró hoy en su reality show, que era como el de Señorita Laura, pero hoy fue Señorito Enrique. Eran los jóvenes ahí seleccionados de una manera extraña, en un formato absolutamente controlado y dominado, sin ninguna pregunta que fuera al fondo del asunto, sin nada que ver con los jóvenes que están en las calles protestando por Ayotzinapa, con los profesores, en fin. No es la representación real de las cosas, y ahí lo que vemos es a un hombre como Peña Nieto atenido, atado, comprometido con esa retórica que ya no funciona. Es el mismo espectáculo de Osorio Chong hoy entregando en el Congreso de la Unión los documentos que probarían que hubo logros y éxitos en el gobierno o la administración de Peña Nieto. No han entendido que ese México ya terminó, que ese rollo, que ese discurso, que esa retórica no están funcionando, y que hoy hay un profundo hartazgo, un enojo que está generando una animadversión de la cual este día, el 31 de agosto, con esta nefasta visita de Donald Trump, y hoy con Peña Nieto en su mal informe, abatido, diluido, abandonado informe de gobierno, y con la coronación del falso montaje de los jóvenes en este diálogo presuntamente representativo, creo que está llegando a niveles profundos de enojo, de animadversión, y lo peor, Carmen, Alberto, es pensar que le quedan 2 años y 3 meses a esta administración. Alberto Asís, tú que eres profesor e investigador, déjame retomo el asunto de la tesis y el plagio, porque aquí es un filón de la biografía de Peña Nieto muy importante desde mi punto de vista. El filón ético de un mandatario, el filón biográfico con esta tesis que, bueno, pues está puesta ahí. Es un ejercicio muestral incluso, porque no es la revisión de todos los libros que están citados en la tesis, y que ahora se pretenda hacer pasar como error metodológico lo
que claramente es plagio. La propia Universidad Panamericana, sin decir la palabra plagio, en su comunicado también polémico, donde dice que siendo un hecho consumado, pues ya no hay nada que hacer. Pero que le encarga la opinión técnica a la UNAM, que por cierto seguimos esperando la respuesta de la UNAM, que tiene una tesis microfilmada de Peña Nieto, como muchas otras albergadas en sus bibliotecas. ¿Qué decir de este tema y de lo que significa para el hoy presidente de México? Yo creo que en la academia actualmente es un tema muy penado. O sea, el plagio, nosotros ahí en Ciesas tuvimos, por ejemplo, un estudiante de doctorado, descubrimos en un trabajo parcial que había un plagio y fue expulsado, digamos, del doctorado. Y es un tema que se ha dado, hay varios casos que ahí han sonado. Entonces, sí creo que hay una sensibilidad especial en la academia contra todos los plagios, digamos, y contra el sistema de plagios. Y ahora es muy fácil detectar los plagios, ¿no? Ahora con el sistema de las computadoras y hay programas especializados, en fin, muy rápidamente puedes captar donde hay el plagio y es altamente penalizado, digamos, ¿no? Pero no solo en la educación superior, sino ya en la educación media, ¿no? Es decir, en las preparatorias, lo que más les importa en algunos programas es que no haya este plagio. Y lo que preocupa, digamos, de este caso con Enrique Peña Nieto, es que hay como un mecanismo para suavizar, digamos, ¿no? Para casi como anestesiar la crítica, ¿no? Y entonces argumentar en contra de ellas o darle un poco la vuelta. Y así hace con todos los grandes problemas. Es decir, lo que hizo ahora respondiendo a esta pregunta de un joven en este encuentro, ¿no? En este encuentro ahí muy armado, muy poco natural, ¿no? Un diálogo yo diría, muy de estudio, pues es lo mismo que hizo con todos los grandes problemas. De todas las preguntas que le hicieron, algunas, 2 o 3, que tocaron temas sensibles, como este del plagio, o como la cuestión de los derechos humanos, o al final el joven que le dijo que había mucho malestar, él tiene como un mecanismo del viejo sistema político priista, en donde con un dato o con un giro lingüístico le dan la vuelta a esto, ¿no? Incluso si uno analiza este largo spot que equivaldría al mensaje político que hacían antes los presidentes, pues lo que hizo primero es decir, sí hay agravios, reconoce, ¿no? Y le dedica 30 segundos y luego dice, pero hemos hecho todos los cambios estos, y luego termina diciendo, y vamos por todas estas prioridades que nos faltan, lo que vamos a hacer en los próximos años es esto y esto y esto y esto. Y entonces todas las respuestas que le daba a los jóvenes tenían esa narrativa que no convence, porque es como una narrativa poco natural, un poco tramposa, un poco, te cuentan, son como de mentiras y verdades a medias, diría yo, ¿no? Y con lo del plagio y la cuestión ética sucede exactamente lo mismo. Hay una uniformidad y una suerte como de falta de contundencia, ¿no? en el discurso. Lo que uno esperaría es un presidente reconociendo los graves problemas. Eso nunca lo hemos visto en los 4 años de gobierno de Peña Nieto. Alberto, Julio, después de la pausa seguimos analizando con ustedes este tema. Volvemos. Porque ayer recogí la enorme indignación que había entre los mexicanos porque llegara a México después de los agravios e insultos. Yo tendría que decir, frente a las posiciones que ha guardado el candidato Trump, había 2 posibilidades: el enfrentarlo, encararlo y quizá llenarle de insultos iguales a los que él ha tenido, o realmente procurar un espacio de diálogo que pueda frenar o al menos hacerle ver con toda claridad cuál es la realidad de México y qué relevante es en la relación que tiene con los Estados Unidos. Yo ayer personalmente al candidato Trump le dije, México de ninguna manera pagará el muro que usted está proponiendo construir del lado de la frontera de los Estados Unidos.
cree? ¿Qué cree? Bueno, entramos en la parte final. Se acabó este programa este día, esta noche. Julio, Alberto, ¿con qué te despides, Alberto, de este programa? Bueno, Carmen, creo que es muy importante señalar que este 1 de septiembre es el día en donde se supone que hay una rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Y creo que en México no hemos encontrado todavía los mecanismos adecuados para que se encuentren dos poderes de la Unión y haya una rendición de cuentas. Es decir, terminaron por suprimir el acto y el informe, se diluyó ahí, entregan un paquete que quién sabe qué tendrá, que nadie va a leer en realidad con detalle. Sí, ya llevamos muchos años, pero ahora, antes se daba, se convocaban a las fuerzas vivas, a las élites, entre comillas, al besamanos, o no al besamanos, pero empresarios, grupos representativos. Ahora están en insurrección algunos de ellos, como los curas, los empresarios. Entonces no quisieron ni arriesgarse, y entonces se hace esta suerte de encuentro ahí artificial con los jóvenes, pero sí creo que nos quedan a deber un mecanismo de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo que por este tipo de experimentos pues vemos que cada día está más extraviada la posibilidad y que no vamos a llegar a eso, y que la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y esta suerte de narrativa de spots pues tampoco llevan a ningún lado, no recuperan legitimidad y no logran la eficacia que ellos quieren. Entonces creo que no están ganando con ellos, y la ciudadanía tampoco se está informando realmente de lo que pasa. El malestar continuará. Es un tema del diseño del sistema político mexicano que no tiene ese mecanismo. Bueno, en realidad puede ser una revisión del propio sistema en general. Claro. No existe ese mecanismo eficiente, eficaz y verdadero de rendición de cuentas. Tendría que ir el presidente, escuchar a los posicionamientos de los partidos, de los grupos parlamentarios, y luego responder en ese sentido. Pero bueno, ese acto civilizado no lo hemos logrado tener en este país. Un minuto, Julio. Un minuto. Lo que digo es que queda un ocupante de la presidencia de la República políticamente baldado, políticamente lisiado, sin la capacidad para llevar adelante los procesos de recomposición que requiere el momento, la estructura y la realidad de este país. Que queda un equipo de gobierno profundamente dañado, con pugnas internas, Videgaray contra Osorio Chong, ahora la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, parece que echa a un lado en todo este proceso una estructura que parece... ¿Qué es lo mejor que le podría pasar? Que le podría pasar a ella. Sí, porque si no sería responsable de la visita de Trump. Claro, pero lo peor que le pasa es que la estructura general de gobierno pareciera estar en conflicto permanente entre ellos, sin una guía y sin una capacidad de salir adelante ante los retos complicados, y además hoy dando muestra de la vulnerabilidad de la conducción de este país frente a los apetitos de Estados Unidos. Pues bueno, ahí está este análisis crítico. Alberto Asís, gracias por estar aquí. Julio Núñez López, a los dos, gracias. Gracias. Y bueno, seguiremos muy de cerca todo esto para seguir con ustedes en este programa. Pásela bien, buenas noches, hasta mañana, que descanse. Pues sí. De lo que establece el artículo 69 de la Constitución, se ha entregado al Honorable Congreso de la Unión el cuarto informe de gobierno, rindiendo cuentas sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. He dado indicaciones a los secretarios para que atiendan en su momento los requerimientos de